si está estable. Sí se escucha bastante claro. Listo. Gracias, Ujú. Ruth. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación nuevamente, Ruth, y a todo el equipo de enfermería por esta nueva noche de ponencia. Lo que vamos a hablar es cirugías correctivas y las cirugías correctivas es un gran paquete grande, por lo cual he hecho un pequeño resumen de cada uno donde vamos a ver qué corresponde a cada patología cardíaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de PCA, donde este PCA, el ductus, es bastante importante en el nacimiento, sobre todo porque en la circulación fetal vamos a ver que funciona, tiene una función muy importante, ¿no? Pero el PCA tiene dos componentes importantes, uno es que es beneficioso, otro que puede ser perjudicial. Ya, entonces, recordemos que el PCA, o el famoso conducto arterioso, pues es la unión tanto de la arteria aorta con la arteria pulmonar, ¿no? Y es beneficioso. Dentro de la escala de Klinchenko, pues han podido identificar cinco tipos de PCA, dentro de los cuales está el cónico, la ventana, el tubular, el complejo y el elongado. Esto es muy importante para saber qué tipo de PCA tiene el paciente y cuál es la cirugía que se le puede realizar frente a eso, ¿no? Este PCA siempre nace casi el 80% de todos los bebés o representa el 90% de todo el gasto cardíaco sistémico fetal que presenta. Entonces, mayormente todos los niños pueden nacer con el PCA hasta que un par de días puede cerrarse por la misma dinámica que tiene, ¿no? Y dentro de las porcentajes de cardiopatías, el ductus obstructivo persistente forma la primera parte del porcentaje alto en cuanto a las cardiopatías congénitas, seguido de la comunicación interauricular, seguido de la comunicación interventricular, la coartación de aorta, la estenosis aórtica y la famosa tetralogía de Fallot, ¿no? La fisiopatología del PSA, pues hemos tenido que siempre va a haber un shunt de derecha de izquierda a derecha, sobre todo por las presiones de la parte sistémica o de la aorta, y esa presión pues va a vencer a la presión pulmonar, por lo cual va a haber incremento de volumen en este caso, ¿no? Entonces va a hacer que el pulmón se llene un poquito más de flujo pulmonar, es decir, una carga adicional de sangre, y esto va a hacer que los niños puedan presentar, en repetidos casos, van a poder presentar edema pulmonar, van a presentar infecciones respiratorias frecuentes, ¿no? Y esa sobrecarga pulmonar pues hace lo que el pulmón se pueda congestionar. Y este gráfico nos va a ayudar bastante a demostrar que eso ocurre, porque sinceramente acá en la parte donde la aorta pueda salir, el volumen pues adiciona un volumen a la arteria pulmonar y se va a la circulación pulmonar, incrementando el crecimiento del pulmón, ¿no? Entonces, mayor flujo al pulmón y menor flujo a la parte circulatoria mayor, ¿no? Que es a todo el cuerpo. Entonces, eso tiene signos muy importantes donde podemos demostrar que sí, pues el paciente sí se congestiona. El ducto se puede cerrar siempre con Hola, Jordax, ¿no se escucha? Licenciado, ¿su audio está bien? con ellos. Y allí hay formalidades. Esa razón El licenciado está en provincia, creo que hay alguna interferencia con la red. Ahorita va a volver a ingresar. Está bastante interesante
el tema que nos ha venido a compartir. Aló, ahora sí me logran escuchar. Creo que me fui por un momento, ¿sí? Sí, justo les comentaba que estaba en provincia y de repente había alguna interferencia con el tema de la red. Sí, estamos atentos. Ya, otra vez genial. Entonces, sí, pues me marca la que me desconecté. Ya, pero me conecté a otra red más estable. Ya, listo. Entonces decíamos los factores moleculares, los factores fisiológicos y también las partes estructurales, ¿no? Dentro de los moleculares va a haber siempre el incremento de la presión del oxígeno, el descenso de las prostaglandinas por este incremento de oxígeno, la activación sobre todo de esta molécula y el incremento de la endotelina, ¿no? Y así poco a poco se van sumando varios con los factores fisiológicos, como es el descenso de la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué? Antes de nacer, la resistencia era alta, pero ya cuando empezó la circulación pulmonar, pues disminuye y también el incremento de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Las partes celulares, vamos a ver células musculares maduras, el vaso vasorum y adherencia de plaquetas al lumen que se puede cerrar. Entonces, cuando hay un ductus todavía persistente, se puede ver incluso un poco de cardiomegalia por el hiperflujo pulmonar al lado derecho. En las radiografías, o en la ecografía, vamos a poder ver cómo ese ductus va manejando o se va incrementando y va de la aorta, como está, a la arteria pulmonar y le está dando un flujo más, ¿no? Entonces, dentro de nuestros diagnósticos NANDA, siempre vamos a ver en la parte preoperatoria, donde vamos a ver siempre la disminución del gasto, el patrón respiratorio ineficaz, y en algunos casos en el postoperatorio el dolor es bastante, pues, donde manejamos bastante analgesia, ¿no? Y las complicaciones, siempre vamos a ver que van a haber riesgo de infección, va a haber intolerancia a la actividad por todo lo que va a pasar y sobre todo es importante educar a la familia, ¿no? Vamos a ver las famosas intervenciones NIGE en este PCA, donde vamos a monitorizar la parte hemodinámica, su binomio, que es la parte respiratoria, el manejo del dolor y el control de infecciones, ¿no? Ya. Luego vamos a poder ver los resultados no, también la parte circulatoria, donde vamos a vigilar la frecuencia y la presión, el estado respiratorio, tanto la frecuencia respiratoria como la saturación de oxígeno, evaluar la escala del dolor, la parte inmunológica y los riesgos de infecciones que siempre vamos a tener, ¿no? Luego vamos a entrar a lo que es la famosa comunicación interauricular, donde también hay clasificaciones, el cual cuando existe una comunicación interauricular, vamos a ver siempre que hay un paso de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, ¿no? Y la clasificación puede ser siempre, ¿no? En un CIA de tipo premium, puede ser secundum, puede ser seno venoso inferior o seno coronario, los cuatro, ¿no? La mayoría son asintomáticos y cuando tiene un CIA grande va a haber siempre repercusiones respiratorias que son los recurrentes. También va a haber fatiga general porque a veces estos niños con CIA pues pueden vivir, ¿no? Pero siempre con alguna alteración y si es que no pueden darse cuenta, nos podemos permitir sin poder pasar desapercibido y los famosos soplos que se puede ver, ¿no? El examen es muy importante porque se va a evaluar el tipo de soplo que tiene, en qué punto, sobre todo en este caso en la expulsión de la válvula pulmonar desde que hace un shunt de izquierda a derecha, ¿no? A mayor edad, cuando no se corrige este tipo de CIA, pues es perjudicial porque presenta siempre una falla de leche. La radiografía nos va a demostrar que siempre va a haber una cardiomegalia de grado 1 a grado 2, va a haber dilatación de la aurícula derecha, como así del ventrículo Sí, derecho. lo blanco también.
¿ya? Entonces también vamos a ver que hay dilatación de la arteria pulmonar, una circulación pulmonar aumentada por el hiperflujo que hay descarga también. O sea, es decir, el ductus y el CIA nos pueden incrementar el volumen pulmonar. En el EKG que podemos observar, que podemos tener P altas, puede haber un bloqueo de rama derecha, unas ondas S profundas, sobre todo en la B6, ¿no? Y asimismo también podemos tener otro tipo, como es el CIA tipo Ostium Premium, donde en la parte de la quinta derivación va a haber siempre una desviación a la izquierda, ¿no? Porque está evaluando sobre todo las caras anteriores del ventrículo derecho. La ecocardiografía, que es el gol estándar para poder diagnosticar todo tipo de cardiopatía, ¿no? Siempre es importante para este tipo de cardiopatías pues ver el crecimiento del corazón, el flujo pulmonar, ¿no? La relación QPS, o sea, ventilación-perfusión, las circunstancias especiales cuando la comunicación interauricular está asociada a otros problemas, las comorbilidades que puede ser como una neumopatía crónica o puede ser un nacimiento prematuro. Las infecciones respiratorias nuevamente en este tipo de cardiopatía se va resaltando y las O sea, secuelas este es de bosque, pues. de derecha a izquierda, ¿no? Ese sí es porque ese sí no, yo no tengo uva borgoña, la borgoña que tengo es poco, pero ese Entonces, otro de los así nomás, puntos Colegas, importantes, paradito. por favor, ¿pueden silenciar su audio? Que no logro identificar de quiénes son. Ya ya, está. entonces, Sí, ya gracias, está. muy amable. Las complicaciones que en este tipo de pacientes, pues una de las primeras etapas para poder eh, eh, corregir o hacer que esto no suceda, usamos un cateterismo, o sea, entramos a sala de hemodinamia para cerrar estos conductos con dispositivos, que en este caso son los famosos Amplatzer, ¿no? Pero esto va a ir determinado sobre todo por la evaluación ecocardiográfica del cardiólogo pediatra, donde va a medir y para corroborar este tamaño, pues tenemos exámenes auxiliares como es el angioteno. Cuando hacen las mediciones respectivas, logran entender que un dispositivo pueda ocluir este tipo de cardiopatía como es en el CIA, ¿no? Entonces usan el Amplatzer y de esta manera, pues nuevamente, al cerrar esta comunicación, entonces el corazón va funcionando de manera adecuada y correcta aparentemente. Pero puede haber complicaciones y una de las grandes complicaciones es que de acuerdo a la ubicación de la comunicación interventricular y al daño de la conducción del nodo sino auricular al sino ventricular, pues podemos tener arritmias auriculares, podemos tener incluso erosión del dispositivo y por último embolización del dispositivo, ¿no? Entonces, hasta que estos dispositivos hayan sido colocados correctamente, una de las complicaciones también que pueden migrar, ¿no? Porque a veces los dispositivos en situ puede haber alguna modificación anatómica que no se ha podido lograr observar y los dispositivos migran y el lugar que en su mayoría podemos ver, hemos visto incluso que puede mirar al ventrículo, puede mirar a la aorta y eh, pues es complicado para que puedan ingresar a una cirugía abierta, ¿no? Otro de los casos es que también los CIAs pueden ser por toracotomía perdón, eso por toracotomía o por esternotomía. Eso es de acuerdo a la ubicación también, donde va a estar, de qué manera está ubicado este CIA, ¿no? Osteopremio segundo coronario subvenoso. Y el médico, el cirujano cardiovascular es el que decide por dónde va a ingresar. Los exámenes previos le va a ayudar a mejorar. Los diagnósticos andan nuevamente. En cardiopatías vamos a ver siempre la disminución del gasto cardíaco, el patrón respiratorio ineficaz, el dolor, la infección y el deterioro, ¿no? Eso es en su mayoría. Entonces, si los diagnósticos son gasto cardíaco, vamos a ver la parte hemodinámica, la parte respiratoria, la valoración del dolor, siempre el control de infecciones y el cuidado de la piel. ¿Sí? Entonces, ese es a grandes rasgos. El CIB es otra de las cardiopatías que es corregida
¿ya? Y también tiene ubicaciones, como vamos a tener comunicaciones interventriculares perimembranosos, musculares, ya también vamos a tener del septo de entrada y doblemente relacionado yuxto arterial. Estas comunicaciones algunas veces son cribosas, es decir, tienen múltiples CIBs y simplemente son paliativos para poder manejarlos, ¿no? En su diagnóstico de estas cardiopatías vamos a ver que va a haber una cardiomegalia en los rayos X. En los EKGs vamos a ver que sí va a haber ligero ensanchamiento de la onda P en la derivación 2. Vamos a, por el crecimiento, sobre todo de la aurícula izquierda, va a haber una onda S profunda en el B1 y ondas R altas en B5 y B6 que nos demuestran que puede haber una hipertrofia ventricular izquierda. Nuevamente, con otro tipo de pacientes que tienen una comunicación interventricular grande, va a haber signos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Porque hay mayor volumen intercambiándose de los famosos Shank, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Incluso estos CIBs nos llegan a una hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar es el que nos va a llevar a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otra vez la ecocardiografía como gol estándar. Y los diagnósticos, nada, nuevamente la parte hemodinámica, que es el gasto cardíaco, nuevamente la parte respiratoria, el riesgo de crecimiento que padecen estos niños y el dolor en el momento de la operación. Y como siempre, todo paciente con riesgo de infección. Los NIC, nuevamente monitorización hemodinámica, manejo de las vías respiratorias, la nutrición que es importante y nuevamente el quinto signo vital que es el dolor. Los NO, estabilizar al paciente y llegar a un buen objetivo en este caso, ¿no? En eso de una cirugía o una cardiopatía canal auriculoventricular, vamos a tener que esta cardiopatía pues abarca una serie de defectos anatómicos como son las partes de la tabicación, tanto CIA y CIB, ¿no? Y además se suma que las válvulas también son parte de toda esta cardiopatía, ¿no? Entonces, puede dividirse en una canal auriculoventricular completa, parcial o incompleta y la famosa intermedio transicional. Y tiene grandes repercusiones porque puede producir en el niño una taquipnea, la supuración, la dificultad para alimentarse, retraso en el crecimiento y el famoso soplo o lo sistólico por insuficiencia de aurículo ventricular. Entonces, graficándolo nuevamente, pues va a ser que todas las dos aurículas tengan comunicación con los dos ventrículos, es decir, todos los volúmenes se están comunicando con las cuatro cavidades. ¿Por qué? Porque las válvulas están totalmente en una sola válvula que va a dar flujo a los dos ventrículos. De una mirada superior o de corte transversal vamos a poder ver que todas las válvulas pues están con todos los velos unidos y todo este hiperflujo hacia los ventrículos va a producir siempre hiperflujo de la parte derecha y por lo cual va a haber congestión pulmonar. Pueden ver, el paciente está congestionado y las grandes arterias anchas con el famoso corazón, ¿no? En el EKG igual vamos a ver que puede haber una hipertrofia ventricular derecha. El gol estándar de la coreografía también nos va a dar cómo están las válvulas, cómo están las comunicaciones CIA, CIB y el tratamiento que puede ser el fluxograma tanto en la comunicación auriculoventricular completa como es en los menores de 4 a 6 meses de edad, pues puede haber solamente un tratamiento médico con alivio de los famosos síntomas, ¿no? Disminución de la congestión pulmonar, que nuestro funcione bien el flujo renal y nos puede evitar los famosos edemas, ¿no? Si frente a esto, pues no funciona el tratamiento médico, pues necesariamente va a entrar a la reparación quirúrgica, como sucede en los niños mayores de 4 a 6 meses de edad, donde vamos a ver la preocupación por la resistencia vascular que es alta, sobre todo en los menores niños. A veces hay ausencia de síntomas de hiperflujo pulmonar o puede haber una cianosis considerable y la placa de radio de tórax no muestra signos de hiperflujo y en la mayoría de este diagnóstico de cardiopatías congénitas de una comunicación auriculoventricular completa
vamos a tener la mayor población en los famosos pacientitos de trisonomía 21, que son los famosos síndrome de Down. Si tiene todo este requisito, puede entrar a cateterismo cardíaco para medir las presiones y verificar cómo está yendo los flujos. Y por último, pues, si no, si tenemos una neumonía vascular no reversible, para entrar sí o sí a una cirugía. Que ideal para estos pacientitos tengan mayor de edad, buen peso, pero no llegan al buen peso, simplemente que tengan un crecimiento donde se pueda hacer la reparación adecuado. Los diagnósticos nuevamente en NANDA vamos a ver gasto cardíaco, respiratorio, el binomio y en su mayoría también vamos a ver desequilibrio del volumen de los líquidos, ¿no? Las médicas también vamos a ver manejo hemodinámico, monitorización y la administración de medicamentos cardiovasculares y con nuestras intervenciones vamos a llegar a que nuestro gasto cardíaco estabilice, el patrón respiratorio sea adecuado, el volumen hídrico siempre, en este caso, cuando ya se corrige, pues vemos que sea no muy negativo ni tampoco no muy positivo, sino se maneje dentro del margen de un estado de hidratación adecuado, con ayuda siempre de medicamentos que nos pueden ayudar a estabilizar el paciente. Y al ver un poquito de transposición de grandes vasos, que es otro mundo, de los pacientes vamos a ver que no es otra cosa que cuando la aorta se va al lado derecho pues la arteria se va al lado izquierdo, ¿no? Y estos tipos se clasifican en tres que pueden ser la transposición de grandes vasos con C y B intacto o la pared interventricular intacta o puede ser con comunicación intraventricular y por último puede ser una transposición de grandes arterias con comunicación interventricular y obstrucción del tracto de salida, ¿no? Para la arteria pulmonar. Y esos son los casitos más complicados. Pero lo más bonitos en estos niños o estos recién nacidos es que en su mayoría nacen incluso por temporadas. Hemos tenido temporadas que se da entre septiembre, octubre o noviembre, casos bueno, en INCOR ha operado entre 2 casos, ¿no? Y ese tipo de transposición de grandes vasos es una circulación en serie, es decir, donde del cuerpo que ingresa a la aurícula derecha, pues se va a entrar al ventrículo derecho y se va a la aorta, ¿no? A la aorta y nuevamente al cuerpo. Entonces hace un círculo vicioso. Igual con los pulmones, ¿no? De los pulmones va a ir a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y por último a la arteria pulmonar y nuevamente va en ese circuito. Entonces, este circuito en serie hace que el niño desature, ¿no? La desaturación es bravísima en los primeros minutos o segundos, porque aparentemente como el ductus todavía está abierto, puede empezar a saturar 88 y luego va cayendo, ¿no? Va cayendo 70, va cayendo 50, entonces lo importante para no desesperarnos y hacer el famoso tamizaje neonatal, pues nos va a determinar la gran diferencia del preductual y el postductual. Y mientras nosotros vemos que desatura, muchas veces incrementamos el oxígeno. Pero recordemos que el oxígeno cierra el ductus. Y en este caso de esta cardiopatía, si lo cerramos, empeoramos al paciente. Entonces, es muy importante recordar que el tamizaje neonatal es un gol estándar en este tipo de cardiopatías congénitas. Si yo tengo una diferencia mayor de 5% del preductual con el postductual, que puede ser unas 6 a 7%, entonces voy preocupándome que es una gran cardiopatía cianótica de urgencia que necesito iniciarle la famosa prostaglandina, el cual me va a permitir permeabilizar mi ductus y por ahí va a empezar a mejorar el paciente, pero no una saturación del 100%, lo cual nunca va a llegar, sino aparentemente 88 o 90% que es ideal, y el niño evitar que se infecte para que pueda ser reparado en la brevedad posible, porque los niños, mientras más tiempo pase con esta cardiopatía, lo tengamos en ventilación mecánica, pues se infectan rápidamente y esperan hasta un mes para su cirugía hasta que pueda repararse, ¿no? Viéndolo desde otro punto de vista, vamos a poder ver que, que todas esta circulación en serie que se da, nuevamente, ¿no? Toda la parte derecha, pues se va a la aorta, todo el cuerpo sin saturarse, ¿no? Y la parte izquierda igual se va al pulmón
pero igual sin saturarse, y es por eso que tenemos desaturaciones marcadas. Y otro punto importante en ese tipo de cardiopatía es lo que tenemos, las arterias coronarias. Algunas pueden nacer de, de anatomía perfecta, pero después hay otras que solamente se desvían y ven si esta colocación o esta topografía ayuda a la cirugía para poder hacer el cambio, la famosa cirugía de Rasteri, donde vamos a cambiar su sitio original de todos estos tipos de pacientes. En el EKG no hay mucha diferencia, porque aparentemente pues el corazón funciona como debe de ser, ¿no? Pero en la radiografía sí nos puede dar un dato muy importante, que tiene amplio las arterias, pero el corazón aparentemente estaría casi normal sin hiperflujo pulmonar, ¿no? La ecocardiografía también es otro gol estándar, como decíamos. Y nuestros diagnósticos, nuevamente, hemodinámico, respiratorio y la famosa riesgo de infección. Los NIC, nuevamente, manejas el gasto cardíaco y manejas la parte respiratoria, y con esto puedes tener mejores resultados, siempre evitando que se pueda infectar tu paciente juntamente con tus NOC, ¿no? Y las complicaciones son bastante importantes en este tipo de cardiopatía, como es cuestiones de la arteria coronaria, como les decía, ¿no? Luego puede entrar un síndrome de bajo gasto al paciente, y lo que más nos llama la atención puede ser arritmias, puede haber sangrado, la ventilación es mayormente prolongada, y las complicaciones, que el famoso quilotórax en el manejo, ¿no? Y por último, es la famosa tetralogía de Fallot, que consiste perfectamente en cuatro puntos muy importantes, como es uno, es la comunicación interventricular, la atresia o del infundíbulo pulmonar o de la arteria pulmonar, el cabalgamiento de la aorta y la hipertrofia ventricular derecha. Son las cuatro grandes signos, por lo cual se llama tetralogía, que nos puede incluso sumarse algo más, una sintomatología estructural más, que es el famoso CIA. Y ahí lo llamamos en pentalogía, ¿no? Porque son cinco partes estructurales del corazón que nos están sumando un síndrome, ¿no? Y en su mayoría es una tetralogía, pero a veces nos viene acompañados. Esta tetralogía algunas veces pueden ser los famosos rosados, ¿no? Y los famosos cianóticos. En los rosados es porque la parte infundibular, o la parte de la eh, atresia infundibular de la arteria pulmonar, o la estenosis infundibular no es tan severa, y podemos tener pacientes que saturen 90%, pueden ser que saturen 88% y puedan vivir, pero con muchas complicaciones, como es el retraso, niños azules y poca actividad, ¿no? En cambio, las cianóticas también, si hay una estenosis infundibular severa, pues los niños saturan 78, 75%, y son los famosos niños azules, ¿ya? Pero sin ductos dependientes. Pero hay hipoflujo pulmonar porque está cerrado todo ese pase, y hay una circulación de mezcla tanto con el CIA y bueno, con CIB sobre todo, y la parte derecha pues está hipertrofiada, no funciona porque se ha cerrado la salida, y al no haber flujo por ahí, la parte derecha se hipertrofia, a pesar que es el músculo más suave el lado derecho, a diferencia del lado izquierdo, que es el músculo más potente. La placa nos va a mostrar siempre un corazón pequeño con sin hiperflujo pulmonar. Aparentemente todo el pulmón está bueno, pero tenemos que tener en cuenta que nuevamente el ecocardiograma es el gol estándar para diagnosticar, y tenemos que ver cómo sería el proceso de decisión para intervención quirúrgica de la tetralogía. Aquí justamente, ¿no? Cianótica y no cianótica, y ver cómo es la anatomía, sobre todo, y si es favorable, poder hacer una cirugía correctiva o una cirugía paliativa. En este caso vamos a hablar del famoso Blalow-Taussig, ¿no? Si esa parte de la infundilectomía mínima es transcular o transpulmonar, pueden tener un parche mini transanular o sin parche, y se corrige, y el paciente pues vuelve a su vida normal nada más, y satura entre 98 a 100%, pero con la
verificación que a la larga, pues va a necesitar, mientras va creciendo, la válvula pulmonar es la que se afecta y llegando a los 20, 25 años, esa válvula pulmonar ya es insuficiente y necesita el cambio pulmonar. Entonces, les hacen el cambio pulmonar y tienen otra calidad de vida estos niños, ¿no? Los diagnósticos nuevamente, gasto cardíaco, parte respiratoria, ya intolerancia a la actividad que es obvio en estos niños y la parte del riesgo de infección. Entonces, mi NIC también voy a verificar los mismos y mi NOC también voy a corregir o voy a llegar a que todo de Moinami esté bueno. Complicaciones, siempre los niños pueden ingresar a un famoso síndrome de bajo gasto cardíaco y a las famosas arritmias cardíacas de acuerdo a la estructura. Entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿qué cuáles serían los cuidados de enfermería para este tipo de cirugía? Pues lo principal es ver qué tipo de teoría vas a utilizar para el cuidado, ¿no? Y ver que los factores que predisponen a estas cardiopatías, ¿no? Puede ser una cardiopatía que te puede llegar una falla, o nos puede llegar a un famoso síndrome de bajo gasto cardíaco, puede haber hipertrofia como es en la tetralogía de Fallot y siempre nos va a traer arritmia, los pacientes cardíacos siempre van a usar arritmia. Y vamos a llegar a lo que es una cirugía cardíaca correctiva o puede ser simplemente una paliativa, pero en este caso en su mayoría las hacemos correctivas. Para poder atender o tener la parte eh, de los cuidados de enfermería, va a haber una parte preoperatoria o intra, donde vamos a ver que nuestra secuencia de nuestra unidad esté bien preparada, ¿no? Tengamos todos los instrumentos adecuados y sepamos manejar al dedillo cada parte de nuestros equipos, ¿no? Y dentro de la UCI, pues ya manejamos con mayor experticia las famosas bombas de infusión. Los reportes muy importante para ver qué tipo de paciente tenemos, qué diagnóstico, los hallazgos que se haya tenido intraoperatorio y la cirugía realizada. Y lo que más nos va a llamar la atención es el famoso tiempo de SEG. A mayor tiempo de SEG, mayor complicación del paciente, ¿no? Y también vamos a ver el tiempo de clampaje aórtico. Los componentes que siempre se administra en sala y cuánto de diuresis nos ha hecho en sala de operaciones, ¿no? Las incidencias que tienen en los pacientes cuando regresan a bomba de la famosa SEC o las descargas que hayan hecho durante la recirculación, porque todos los niños cuando tienen daño estructural, las arritmias o la conducción se corta y producen arritmias, incluso bloqueos. Y algunos niños nacen o salen de operaciones con el apoyo de marcapasos, ¿no? Y siempre el uso de inotrópicos, ¿no? Como puede ser tanto vasopresores como inotrópicos propios, ¿no? Y la invasión que le han hecho en accesos venosos, arteriales, drenajes y la intubación que puedan tener. Y es por eso que nuestra unidad debe estar totalmente preparada, que sea una unidad con todo lo necesario. Esta es, unidad de, esta es una unidad de Chile, donde incluso ya tienen preparado un ECMO, ¿no? Con la famosa oxigenación de membrana extracorpórea para los casos. Pero me dirán, ¿y estos tipos de cardiopatías en cirugías entran a ECMO? Hemos tenido pacientes que han entrado a ECMO por una simple cardiopatía que sea complicada, ¿no? Y este es el famoso CIB perimembranoso que produce en su mayoría HTP. El HTP puede descompensar al niño o, por último, en la cirugía el niño no sale de bomba, necesita apoyo porque el corazón ya no funciona a pesar del soporte neotrópico que le da. Aparte, en esta UCI tenemos una variedad de jeringas perfusoras, tenemos monitores multiparamétricos donde nos dan valores para poder evaluar a nuestros pacientes, ¿no? Pero si es un neonato, pues, vamos a usar las famosas servocunas y hay marcas que nos pueden dar una alta adaptación o una calidad de atención a este tipo de pacientes para disminuir muchos factores, ¿no? Y pues también vacunas que siempre hemos usado, pero ya está preparada para la unidad que nos puedan brindar. Dentro de eso, cuando llegue el paciente, vamos a ver que en la primera parte del monitoreo va a ser verificar que nuestras líneas arteriales funcionen adecuadamente con las presiones adecuadas y estén seriados tanto en línea arterial como la PVC.
Y es así que ya empezamos a ver la parte hemodinámica o cardíaca y vemos cómo es el gasto cardíaco. Y también verificar nuestra curva, nuestra presión central, donde vamos a ver las famosas letras, ¿no? ACV y la famosa XY, donde cada letra nos va a dar una parte funcional del corazón, tanto de las aurículas y de las válvulas, ¿no? La línea arterial siempre es importante verificar para que nos dé una adecuada onda, la onda dicrótica, donde vamos a ver que podemos evaluar ¿Sí ha habido gente? Se ha la habido, altitud sí, y ver ya cuánto de mañana presión pasada de estamos la hora teniendo, punta, ¿no? ¿ya? ¿Y han salido tu gente, no? Dentro de ahí vamos a poder ver que el El paciente Beiner tiene la es como unidad, siempre, ¿no? aparte que ya ¿Te hemos escucho? empezado a ver la parte Y cariñoso, hemodinámica y verificar que ahora nuestros está esperando dispositivos estén A celebrar la noche. justamente hablando, la doctora. mirando y ver que todo funcione, pues Él vamos a empezar desapareció a ver como la para parte las 5 neurológica, y donde él usamos llegó fuera, actualmente y NIRS, luego fuera, el de domingo en la una tele. palabra en inglés que nos ve Y me terminaba la eso, le digo, tranquila. espectroscopía cercana de infrarrojo para la Ah, medición de oxigenación tisular de manera no invasiva, ¿no? Tiene dos sensores, uno que emite y otro que refleja y puede darnos cuánto está saturando aparentemente la parte de la saturación regional de la hemoglobina, que tiene valores normales que va de entre 55 y 80 y nos va a ayudar a ver que menores de este valor, pues nos da que pensar que no está saturando bien el flujo cerebral y es complicado, ¿no? Entonces, estos tipos de NIRS podemos monitorizar en la parte cerebral, en la parte somática, y los valores siempre van a ser siempre distantes entre 15 a 20% de acuerdo a los cerebrales. Esto ayuda a prever cambios en entrega y demanda, lo que debemos vigilar siempre, ¿no? La famosa entrega que es el delivery y cuánto están consumiendo nuestras células de lo que les estamos entregando. Es un monitor donde tienen dos fases. Podemos usarlo derecho, izquierdo, incluso hasta cuatro fases, ¿no? Que puede ser tanto cerebral como somático, como decíamos, ¿no? Y todos los niños actualmente salen con ese tipo para verificar cómo va nuestro flujo sanguíneo y cuidar la parte neurológica o cerebral del niño. Así también vamos a ver que la evaluación pupilar es muy importante porque aparte que puede ser mióticos, puede tener alta sedación o por último, pues puede haber anisocoria, ¿no? En este tipo de pacientes. Nuevamente hay otro tipo de medición en cuanto al tipo de sedación, ¿no? El famoso BIS, el cual nos va a determinar el niño si está muy despierto, muy sedado y qué tipo de sedación nos está trayendo sale de operaciones. Entonces, si no tengo estos monitores, puedo hacer una valoración rápida con la famosa escala de agitación RAS, donde puedo ver si mi paciente está muy sedado, tiene sedación profunda, que es -4, sedación moderada, -3, que es lo ideal, el rango de manejar en este tipo de pacientes. No muy sedado ni muy despierto, ¿no? Entonces puedo valorar aparte de la escala de agitación, el famoso dolor. Utilizamos otro tipo de escala, el CRIES es uno de para neonatos, pero el FLAG es el que tiene mayor inclusión, mayores ítems para poder evaluar y es el que más se usa, incluso los artículos nos dicen que se puede usar o que usan en otras unidades estas escalas, ¿no? E incluso tenemos escala facial de dolor, pero ya es en el paciente ya está extubado, que te puede entender y de alguna manera puedas tú evaluar cómo está la fascia. Después de haber evaluado la parte neurológica, nuevamente reevaluamos la parte circulatoria para poder evaluar qué tipo de ritmo tiene el paciente y de acuerdo a eso tener la actuación, ¿no? Si tiene un ritmo sinusal, genial, yo estoy feliz, pero si el paciente puede entrar a una taquicardia ventricular, una fibrilación auricular o una fibrilación ventricular, debo de estar atento. Entonces, algunos pacientes, como les decíamos, salen con apoyos de marcapaso y estos marcapasos pueden estar totalmente en, en modo de biventricular, es decir, estimulación auricular y estimulación ventricular, porque la cirugía ha sido larga o puede ser que en un canal auriculoventricular pues se hayan tocado las paredes o es decir que el nodo sinoventricular no tenía porque la estructura de la pared tanto a nivel auricular y ventricular pues no está y en la Ujú. mayoría de los pacientes llegan a necesitar Ok.
Marcapaso definitivo bicameral porque la estructura está dañada, pero se ha paliado con un parche que no tiene conducción nerviosa, pero solamente hace de pared, ¿no? Y en este caso también, si empiezo a monitorizar a mi paciente, con Y también, buena un señor, trazado, debo tener buena saturación, debo También, tener todo buena me lo línea tomo. arterial, donde puedo tener las famosas ondas dicróticas, ¿no? Una onda, la presión sistólica, y empieza la eh, y sistólica y la Matilde presión se había puesto media. mal. La amplitud es bastante buena Nada, y pues se consultó indirectamente me está dando que la parte y hemodinámica del al paciente día de es estable. recorrió, El aquí la uso de veo drogas caminando. está bastante La bueno. iglesia, Y mi PVC verifica si realmente, como no tiene las ondas, puedo verificar qué está pasando con otra infusión que mayormente usamos, ¿no? Por los accesos venosos, ¿no? Mi CO2 es muy importante en el manejo de la ventilación y también mi temperatura central, que es otro de los factores que debo de evaluar. Por ejemplo, nos dan este tipo de presión y con este tipo de onda. Entonces, este tipo de onda no es fidedigno para mi paciente porque no tiene las famosas ondas dicróticas, ¿no? Aparte que está desaturando y su frecuencia respiratoria es bastante elevada. Entonces, tengo que evaluar todo este trazado y ver que algo está pasando con mi paciente, a pesar que su ritmo está dentro de lo normal, ¿sí? Entonces, podemos ver que la línea es totalmente que se rampea y los valores tanto sistólicos como diastólicos son muy cortos y eso me indica que no es una buena línea que nos pueda ayudar a manejar este paciente. También cuando yo tengo con buena onda y con buen PVC, la hemodinamia de mi paciente puede ir bien para poder titular mis drogas, ¿no? Pero si yo veo que ya la frecuencia se va alterando, tengo que buscar cuál es la causa que puede darle, a pesar que sature 100%, a pesar que de acuerdo a su edad una presión arterial media sea buena. Incluso puede ser que esté manejando el niño con otro tipo de catéter que va a la aurícula izquierda y sobre todo en pacientes operados de transposición de grandes vasos para medir tanto la presión de la aurícula derecha y la presión de la aurícula izquierda. Entonces, estos dos valores es muy importante porque como pueden ver, al haber una diferencia de 9 me quiere decir que la presión auricular izquierda es bastante alta y me puede dar el diagnóstico que hay una hipertensión pulmonar. Mayormente cuando las dos aurículas tienen dos catéteres o dos transductores, tienen que estar mayormente en más menos uno de diferencia. Es decir, que si mi presión auricular derecha es 10 y mi presión auricular es 11, entonces estaría manejando dentro de los valores normales, ¿no? Puede haber arritmias donde puedo tener descargas del paciente, tórax abierto, y puedo tener todo lo que pueda pasar en el paciente. El manejo de mis drogas es bastante importante, cómo los presento, cómo los manejo. Es decir, si sé que la adrena tiene un tope de inicio, o una dosis mínima, una dosis máxima, lo importante es que la enfermera sepa manejar los valores normales dentro de la expresión, como son microgramos kilo minuto, y también si tengo otro aditivo como es la dopamina, manejarlo en microgramos kilo minuto, en qué microgramo le estoy dando al paciente. Si tengo otro inotrópico que nos ayuda bastante en fallas cardíacas o en síndrome de bajo gasto cardíaco como es el levosimendan, igual ver cuál es la dosis mínima y la dosis máxima. Ya no manejo por flujos, ya no manejo, está 0,5 ml por hora, no, ya no, esa parte ya pasó. Ahora usamos en cuántos microgramos está pasando de adrena, cuántos microgramos está pasando de dopa, levosimendan. Y como siempre usamos levosimendan coadyuvado con gluconato de calcio, que es el permeabilizador de los canales, pues el levosimendan al incrementar la permeabilidad de los canales necesita un poquito más de calcio. Es por eso que le suplementamos para que la contracción muscular miocárdica sea adecuada. La sedación también es otro factor importante. No puedo pasarme de la dosis necesaria como es el fentanilo o la ketamina, ¿no? El paciente no está sedado o no seda bien con estos valores, entonces tengo que adicionar otra sedación más, que es el famoso clásico del uso del midazolam. Pero debo tener cuidado con el midazolam porque hace una disminución
del trabajo del lado derecho del ventrículo. Entonces, yo uso midazolam, me puede hipotensar o no me puede trabajar de acuerdo a qué tipo de cardiopatía estoy manejando. Como por ejemplo, tetralogía de Fallot. Si hay hipertrofia ventricular derecha, entonces si yo le adiciono el midazolam, puedo hacer que ese ventrículo no mejore en su función. Entonces puedo hacer otra sedación coadyuvante, ¿no? Pero también puedes usar bolos adicionales de sedación, como es un bolo más de fentanilo, un bolo más de ketamina, que ayude a que el paciente se cede y pueda ayudarte en el manejo. Entonces también es otro punto importante el uso de los accesos vasculares, como en este caso es el catéter venoso central, y ya dejamos de lado las famosas llaves triple vías, ahora usamos extensiones con la famosa libre de agujas, que los artículos nos ayudan a decir que pues, disminuye las infecciones del torrente sanguíneo de acuerdo al manejo adecuado que hagamos, ¿no? Pero también es bueno verificar que estas extensiones sean de calidad, porque hemos tenido las imitaciones que cuando hay de mayor presión en un flujo, ¿no? En una línea, y esto sea de menor flujo, entonces compiten y hace que el de mayor flujo siempre ingrese y el de menor pues se quede atascado en una de las líneas, ¿no? Eso también es muy importante verificar. Mientras más extensiones usamos, pues más se concentra y ver por dónde vamos a empezar a administrar nuestros medicamentos. La parte Mami, respiratoria es ver qué tipo de ventilación está recibiendo el paciente, si es un dependiente total, que es el famoso PCAC, es un SIN, que ya para destetarlo es el famoso espontáneo, ¿no? De acuerdo a eso. La fijación del tubo es otro de los puntos excepcionales en el manejo del paciente, porque cuando no está bien sedado puede haber las famosas extubaciones no programadas, ¿no? Luego es la secuencia de colocar los dispositivos y el famoso circuito cerrado para aspiración de secreciones. Y otro factor bastante importante es cómo manejamos nuestra cascada o nuestra humidificación activa, ¿no? Si tenemos todos los correctos en manejar la humidificación activa, pues nunca vamos a tener condensaciones o este tipo de problemas en todos los corrugados. La aspiración tiene que ser adecuada con el flujo o el punto importante. Y otro también, las cirugías cardíacas de mucha valoración son los famosos drenajes. ¿Por qué? Porque vamos a ver si mi drenaje está fluctuante, pero primeramente tengo que saber el sello de agua que he preparado mi drenaje. ¿Cuánto de líquido de presión? Por ejemplo, en pediátricos usamos de 10 hasta 15 y en adultos usamos hasta 20. Pero el sello de agua es lo que nos va a marcar la diferencia en el manejo, porque si este sello de agua no existe, no funciona nuestro famoso pleurobago. ¿Ya? Y aparte ver el flujo fluctuante de nuestra de, de nuestras cánulas y valorar en la hora cuánto de flujo de drenaje ha tenido de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Entonces, veamos que nuestro drenaje pues esté siempre fluctuante para ver que sí funciona. Y cuando esté estático nos ponemos a pensar que tal vez hay un taponamiento, o sea, obstruido. Entonces, establecer siempre límites de sangrado de acuerdo al peso. Mayormente es 10 ml por peso máximo que puede drenar en una hora. Analizarlos también la parte del laboratorio. Valorar las características del líquido del drenaje y la necesidad de administración de derivados si es que fuera necesario. El óxido nítrico también forma parte del manejo de la parte respiratoria, como les decía. Por ejemplo, un paciente con CIB perimbranoso en su mayoría hacen las famosas hipertensiones pulmonares y este óxido nítrico nos va a ayudar, ¿no? De óxido nítrico iniciamos siempre por 20 partes por millón y vamos titulando hasta que se pueda destetar y la hemodinámica del paciente no nos pueda inestabilizar, ¿no? Entonces, hipertensión pulmonar nos puede llevar a una falla ventricular derecha, bajo gasto cardíaco, una insuficiente entrega del oxígeno y el famoso colapso cardiovascular. Es decir, que esta hipertensión nos va a complicar la hemodinámica del paciente en la etapa cardiovascular. Siempre enfocándonos a que tenga una ventilación óptima, una buena analgesia, una buena sedación y sobre todo las intervenciones terapéuticas que promueven la vasodilatación pulmonar y maximicen la función ventricular derecha. Entonces, todo paciente que tenga falla derecha
es importante que quizás necesites el famoso opción E. La parte renal también es muy importante. Si tengo un buen gasto cardíaco, pues mi flujo urinario va a ser espontáneo, pero si no tengo, va a tener que ser forzado con los famosos diuréticos, ¿no? Los diuréticos ASA. Y en este caso usamos mayormente la furosemida para que nos ayude a destapar, pero con el tiempo vamos ya cambiando con otros diuréticos como son los ahorradores de potasio, ¿no? Y la parte térmica también es otro factor bastante importante para valorar, porque todos los pacientes que son operados de corazón hacen hipotermia para poder hacer la operación, que llegan a 10 grados, 11 grados, y nuevamente los vuelven a grados de 37 y 38, y el paciente puede venir tanto hipotérmico como hipertérmico. Entonces, la parte térmica es importante en la valoración. Usamos siempre mantas térmicas y este es el famoso equipo que en trayectoria lo pude manejar y me dio bastantes resultados, tanto para enfriar o para calentar al paciente, ¿no? O sea, puedes manejarlo desde 0 grados hasta eh, mayormente es 37, 38 grados. Entonces, el Blanquetrol tiene un sistema un termómetro donde puede intercambiar la información del paciente y lo estabiliza a lo que tú le puedas pedir, ¿no? Quieres una temperatura que esté tanto la máquina como el paciente en 37, entonces te regula, ¿no? Te va calentando, te va enfriando. Entonces, esa es o sea, la viabilidad de este equipo. La parte gástrica también es bastante importante para ver el estrés del niño, ¿no? Todos los niños entran en estrés, hacen hemorragia digestiva y es importante el protocolo, ¿no? Para ver cuánto de residuo tiene. Los exámenes auxiliares, bastante importante las placas exactamente cuando vienen de sala y luego la auscultación, que es otro de los mecanismos importantes de la evaluación de enfermería, ¿no? Y vamos a poder valorar si hay cardiomegalia, si hay hiperflujo pulmonar o hipoflujo. Y por último, si es un paciente también que va a necesitar usa marcapaso, también nos va a ayudar. Las gasometrías parte del lactato, cómo vamos a manejar la entrega y en cuánto tiempo vamos a mejorar la hemodinámica del lactato del paciente frente a una acidosis metabólica que nos puede ayudar. Una vez que hemos hecho todo esto, pues las escalas nos van a ayudar siempre a evaluar a los pacientes, ¿no? Valoración por siempre, sobre todo del personal de enfermería, que es el que está al lado del paciente las 24 horas. Donde vamos a empezar a priorizar en este tipo de pacientes con cardiopatías, vamos a corregir hipotermia, vamos a manejar hipertensión pulmonar, lo más importante que es el dolor y el sangrado para ver si este niño pues pueda regresar a sala de operaciones para una revisión de hemostasia y si no necesita, pues seguir manejando la hemodinamia y por último el famoso manejo de líquidos y la nutrición pronta de acuerdo sea la necesidad. El plan de cuidados es bastante importante y vamos a ver los dominios que puede ser tanto la parte nutricional, la parte integral, la diuresis para ver si tiene el flujo es normal, tiene incontinencia, poliuria, oliuria, anuria y los aspectos como son. A veces vienen hematúricos y ver cuál es la causa, ¿no? Y lo más importante, el diagnóstico de la famosa disminución del gasto cardíaco. Todos los niños de cirugía pasan a veces por el famoso síndrome de bajo gasto cardíaco. Cuando no se usa adecuadamente un régimen inotrópico y manejo de volumen, ¿no? Los volúmenes que tenemos, a veces nosotros usamos en la mayoría bastante albúmina al 5%, a pesar de todo lo que puede conllevar el uso de esa albúmina, ¿no? También usamos poligerina, pero por la estabilidad del expansor plasmático o la estabilidad de las proteínas para tener una presión oncótica adecuada en el flujo urinario, pues tenemos, ¿no? Podemos hacer retos de 10 ml por kilogramo de peso, 15 hasta 20 máximo. Si no tenemos buena respuesta, de acuerdo a la famosa ley de Bryan-Starling, entonces ya usamos aditivos de más drogas, ¿no? Entonces las drogas nos van a ayudar a ver que todo el gasto cardíaco que necesitamos no, lo va a necesitar el sistema intestinal, como también el riñón, que es el 22%, aparte del cerebro, que es el 14%, y esos son los tres puntos importantes, ¿no? Que necesitamos mayor porcentaje.
Siempre recordemos que los vasoconstrictores son la famosa epinefrina, no la epinefrina, la famosa vasopresina, y los vasodilatadores como la mirrinona, el nitroprusiato y la famosa nitroglicerina. Verificar el sangrado es muy importante, como les decía, 10 ml por kilogramo de peso máximo, y la parte ventilatoria, ver los parámetros ventilatorios, la verificación del tubo, las secreciones, la analgesia y la sedación. Cuando no tenemos una fluctuación adecuada de los drenajes, pues vamos a ver que rápidamente puede haber una coagulación, porque en el momento de la operación usan bastante anticoagulante y revierten fácilmente para que vuelva a tener un factor de coagulación adecuado. En esa reversión, pues tenemos un montón de trombos que obstruyen nuestro drenaje. Y la fluctuación es muy importante, esta fluctuación que tenemos, ¿ya? Y para el manejo más fino, el personal de enfermería pues tiene que saber manejar adecuadamente cómo está su contenido arterial de oxígeno, su contenido venoso, la entrega, que es el famoso delivery, y el consumo de oxígeno, y eso lo puede sacar de la famosa gasometría arterial y ver los parámetros de su ventilador mecánico que nos dice indirectamente cómo está nuestro paciente. La protección, la seguridad y protección es la famosa termorregulación, la famosa evitar las famosas lesiones por presión y usamos la famosa escala de Braden-Cook, que es una escala bastante sensible, donde nos puede determinar el paciente si está en alto, mediano o bajo riesgo en presentar una úlcera por presión. Nuevamente la termorregulación, el riesgo de caídas, que también es muy importante, y lo que más nos va a llamar la atención, que todos estos niños pues no entren a una infección intrahospitalaria, todo por el personal de salud que atiende. Las complicaciones son graves cuando no cumplimos los famosos lavados de manos o los famosos 5 momentos, ¿no? Y en todo, ¿no? Desde que podemos colocar un PIC, desde que curamos un PIC line, o colocamos un catéter venoso periférico, y por último, cómo mantenemos nuestras CVCs con los famosos bundle, ¿no? Y por último, decirles que todo paciente es importante evaluar la famosa triada de evaluación pediátrica, que no es otra cosa que ver el aspecto, cómo está nuestro paciente, cómo está la parte respiratoria y la parte circulatoria. Y esto no necesito monitor, puedo hacer de manera indirecta, ver el aspecto de la conciencia, cómo está, la parte respiratoria, si está acoplado al ventilador o no está acoplado, cómo están los ruidos, que es muy importante evaluar. Tiene estridor, quejido, disfonía, tiene esa extubación, disfonía, ¿no? Pero puede tener sibilantes, puede hacer espasmo al paciente a pesar que esté en ventilación. La parte circulatoria, tengo que tocarlo al paciente, está tibio o caliente, tiene color, no tiene color, o cómo está el pulso. Con valorar estos 3 puntos importantes, ya puedo hacer un escáner y puedo a futuro planear qué es lo que puedo hacer con mi paciente y empezarlo a manejar, ¿no? Los famosos banners, que es muy importante, y mi hoja de monitoreo, ¿no? Y el resultado del trabajo en equipo, que es bastante bueno, y ahora en enfermería siempre basado en evidencias, ¿no? Evaluar con qué tipo de protocolo, guía estoy atendiendo a mi paciente. Si empiezo a trabajar, pues veo protocolos que tienen alta recomendación y todas mis acciones estén patentados, no simplemente porque conozca, sino porque manejo y sé de dónde me baso. Existe un manual de cardiopatías congénitas que es del famoso Hospital Children en Texas, del famoso Hospital de Boston, donde nos da una secuencia muy importante de cómo debe ser el manejo de todos estos tipos de pacientes con cardiopatías congénitas, desde el diagnóstico hasta su tratamiento final y toda la secuencia que debe seguir como cardiopatía, ¿no? Incluso tiene bastantes test o checklist donde nos dice que quizá ese paciente debería mejorar en este aspecto. El manejo en estos pacientitos es bastante, bueno, humano, empático, y nos hace más sensibles en el tratamiento de estos niños, ¿no? Bueno, la parte familiar o el acompañante también, si tú lo educas bien, pues va a ser tu mayor apoyo, pero si tú no lo educas o en su educación te olvidaste que algunas pautas, pues vamos a cometer errores, ¿no? Y por último, el paciente pues está estable y feliz, y lo que vamos a llegar es que el niño salga sin ninguna complicación. Bueno, es un resumen de todo lo que he podido darles. Muchas gracias.
Les dejo alguna pregunta, alguna observación me puedan decir. Colegas, si desean realizar sus preguntas, pueden escribir en el chat o prender su micrófono, por favor. Licenciado, bueno, desde Enfermeras en Conexión, felicitarlo por su excelente ponencia. Ujú. La verdad que estamos aprendiendo bastante, ya que nosotros no, algunos de nosotros pues no atendemos a estos pacientes, ¿no? Que ya son tal vez considerados como que más complejos. Este, ¿Alguna pregunta, por favor, colegas? Aprovechen que el licenciado está. Seguro que quieren saber cuánto tiempo es la recuperación de las cirugías. Demora, de acuerdo a qué tipo de cirugía sea, ¿no? Lo que más demora dentro de los porcentajes es que todos los niños tienen complicaciones y las famosas complicaciones son las arritmias cardíacas. Entonces, ¿por qué? Como les repito, al ser una estructura tanto de la pared interauricular como interventricular, por donde pasan los nodos sinoauriculares o las fibras sinoauriculares, luego las fibras de Purkinje y toda la ramificación, entonces el niño no tiene por dónde conducir electricidad y produce arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, toma un tiempo en que el corazón se reacomode a su función eléctrica, pero sí regresa, ¿no? Usamos marcapasos temporales con estimulación auricular o con estimulación ventricular o ambos, auriculoventriculares. Y eso nos mejora la función cardíaca, el índice cardíaco, y el niño empieza a tener mejor evolución favorable, ¿no? ¿Qué escala, no? Me dice acá, ¿qué escala válida utiliza manejo del dolor posoperatorio en neonatos? Como les dije, CRIES mayormente es para neonatos posoperatorios, pero también está el BIPAP, ¿no? El NPAS o el famoso, puedes usar el FLAG, que es mayormente de 3 meses, pero no es en neonatos, y la escala COMFORT, que es en pediátricos, ¿no? Pero en neonatos sí o sí pues, es de acuerdo a la estandarización que tu centro laboral te diga, ¿no? ¿Vas a usar NPAS, vas a usar CRIES o vas a usar simplemente escalas? De acuerdo como patentes tu unidad y digas, esta escala es más específica, más sensible para mis neonatos, o lo acomodes a tu unidad nada más. Porque hay un montón de escalas para tanto neonatos, tanto pediátricos, adultos, y alguno que te pueda englobar lo que quieres evaluar. Y recordemos que los neonatos, pues la expresión del dolor no es tan bueno, como te digo, o sea, ellos sienten, pero no tienen respuesta inmediata. Entonces, para evaluarlos hay que tener muchos factores que ver. Y manejamos la movilización temprana exactamente rápida, porque algunos pacientes ya vienen extubados y el dolor, la analgesia es muy importante. Usamos Panadol, paracetamol endovenoso, metamizol conjugación, incluso morfina, a pesar que la morfina pueda tener efectos adversos, pero en pocos casos, y nos va bastante bien, ¿no? Y la movilización se hace, tiene etapas de movilización, o sea, no lo vas a movilizar en que el paciente pues ya lo haga sentar, simplemente semisentado, se conecte contigo o esté totalmente analgesiado con buen confort y pueda movilizarse, ¿no? Y las complicaciones que tenemos es mayormente la parte respiratoria por el uso del tubo endotraqueal y los niños empiezan a toser, pero el dolor por la esternotomía es bastante y pues usamos técnicas para disminuir el dolor, como uno de esos es el abrazo a las famosas almohadas contra el pecho y te puede ayudar a mejorar o disminuir el dolor, ¿no? Otra cosa que sin alarma en neonatos es patologías acianóticas. Signos de alarma, como le decía, es la parte respiratoria, ¿no? Congestión pulmonar, que se puede dar como famoso PSA, es muy común en los neonatos, persisten sobre todo en los prematuros, ¿no? Y alarma sería pues acianóticas, como tú me dices, C I A, C I B, pero transposición es cianótica, como la tetralogía de Fallot. Pero es importante en los neonatos el tamizaje neonatal.
ver tu saturación preductual con tu postductual. Y se hace a las 24 48 horas de haber nacido. Y eso te va a dar un margen que el paciente pueda tener o no una cardiopatía. Si el paciente presenta saturación de menor a 50, diagnóstico de tetralogía de Fallot, pues de acuerdo a la edad que tengas, ¿no? Si tienes un recién nacido, tienes que ver que tiene una estenosis infundibular severa y te puede ayudar que con el ductus puedas permeabilizar, ¿no? Pero no ocurre. Mayormente en la tetralogía de Fallot los niños saturan entre 60, 65 hasta 70%, pero sí tienen que pueden hacerte una crisis cianótica. Y la crisis cianótica es, pues, se hace un espasmo infundibular, se cierra y el paciente puede fallecer cuando no lo manejas. ¿Y cuando le produces una crisis cianótica? Llanto, dolor, hipotermia. Incluso cuando se estreñe a la defecación, el niño pues hace fuerza y esa fuerza hace obstrucción de la parte infundibular. En cuanto a no escalar medicamentos, a no escalar medicamentos, más o menos te quiero entender lo importante en los niños de posoperados usamos ya extubaciones prontas, ya basta que la hemodinámica esté estable, empezamos el famoso weaning, que es el destete del ventilador progresivamente, les quitamos las sedaciones, pasamos a analgesia y actualmente usan la famosa bomba elastomérica, que tiene la conjugación de la morfina con el metamizol, ¿no? Entonces reciben analgesia continua, a pesar que tienen menos riesgos de eventos adversos, como te decía, la morfina te puede dar incluso vómitos, te puede dar el famoso que te hace el globo vesical, a pesar que tiene sonda, ¿no? Entonces son muchas cositas más, pero te maneja bastante bien, no hay ningún problema. Ya, en cuanto a la movilización, dirían, pues, o sea, y para evitar las escaras tengo que movilizarlo cada 2 horas. Sí, hacemos descompresión de tejidos, es decir, no los movilizamos en bloque, sino hacemos que quizá el niño, ponemos las manitos debajo del cuerpo, de acuerdo al peso que tenga, le damos confort sin evitar que la hemodinamia se altere, ¿no? Colocamos almohadas, no usamos, usamos simplemente sábanas que puedan ser dobladas y acomodadas, ¿no? Entonces ya dejamos de lado el uso de los famosos guantes con agua que no tienen ningún fin, al contrario, tienen mayor riesgo de traernos grandes consecuencias, ¿no? Y quizá alguna vez quien nos impulsó a usar estos guantes de agua hace que igual tú pones guantes de agua y tú lo presionas y hace más duro, o sea, es otro sólido que incrementa el riesgo de lesiones por presión. Entonces, la acomodación cada 2 horas o que lo coloques cómodo al paciente en una cama, pues que no es dura, sino tiene esponja, o en las famosas servocunas igual tienen esponjitas suaves y los niños se van acomodando poco a poco. Es decir, que a tu paciente lo movilices de manera ligera, los descomprimas, le rotes sensores, veas que todos sus accesos están adecuadamente en línea, no cortos, sino tal cual como deben de ser, no amarrados, no tirantes, o sea, no desordenados, sino que tenga un orden adecuado, una secuencia y una sistematización buena para el paciente. ¿Qué cuidados utilizan para la autoextubación en este tipo de pacientes? La fijación es ideal, o sea, con Tensoplas y la técnica de la mariposa que usamos nosotros, pues fija bien el tubo. Porque los cirujanos nos traen con esparadrapo encintado y usan esparadrapo, pues el famoso de tela, ¿no? Y para ellos les va bien porque están quietos cogiendo al paciente en sala de operaciones, pero nosotros que estamos bien totalmente en la parte dinámica usamos Tensoplas que puede coger desde los cachetitos y toda la parte superior labial, pero previa aplicación del famoso Cabilón, que es un protector cutáneo para que cuando nosotros retiremos con un removedor de adhesivos, pues eviten las laceraciones, porque las laceraciones por tensoplast es bastante elevado. Aparte de la fijación, tenemos que ver la escala de RAS, la buena sedación, ¿no? Que el paciente esté en -3, -4. Los niñitos
toleran bien el dolor, de eso no hay duda, lo toleran bastante bien, pero a mayor edad los niños se quejan más, ¿no? Entonces, la extubación de acuerdo a la cirugía es bastante rápida, menos uso de sedación y mayor evolución favorable para los pacientes. Los que se complican son los que tienen acompañada alguna cardiopatía más, ¿no? O sea, otro dañito secuencial estructural en el corazón que le puede traer larga estancia. Y los que tienen mayormente larga estancia, como les decía, son los famosos, los que presentan hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, espero que haya aclarado sus dudas y seguro que también desean preguntarme qué dispositivos usamos. Si usamos CBC con PIC, usamos CBC con PIC. Y aparte usamos periféricos, sí podemos usar periféricos. ¿Por qué? Porque quizá queremos no tocar mucho las partes centrales. Es decir, si yo tengo infusiones por el catéter venoso central, simplemente usarlo cuando tengo que hacer el cambio, no para colocar bolos, medicamentos que pueden durarme la administración en 20 segundos, sino usamos vías periféricas para disminuir las famosas IGAS, ¿no? Infecciones asociadas a la tensión. Y recuerden que el catéter central es una puerta abierta a que se pueda producir infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? El PIC también nos ayuda bastante. Nos ayuda en infusiones de sedación, nos ayuda en infusiones de NPT en niñitos que no toleran la parte, ¿no? Posoperatoria, no asimilan. Podemos tener incluso en neonatos cuando hay una coartación de aorta o podemos llegar a tener el famoso NEC, ¿no? El famoso NEC, ¿no? Una enterocolitis necrotizante. Entonces, también usamos NPT, entonces hay que verificar y saber priorizar cuáles son los que necesitamos. En pacientes pediátricos, ¿qué medicamento para las alergias usar? Mayormente fentanilo y ketamina, ¿no? Usamos el fentanilo, puede ser dosis entre 3 microgramos kilo hora o la ketamina hasta 20 microgramos kilo minuto. Entonces nos ayuda bastante, pero si el paciente está muy agitado, incluso usamos de acuerdo a su patología, a su estancia o al estado hemodinámico. Si está muy grave, usamos paralizantes, como es el famoso Becuronio, que nos ayuda bien a paralizarlos y a tenerlos un polito más de sedación que usamos una combinación de fenta con queta que la dosis lo sabemos, ¿no? De 2 microgramos kilo que le damos, o la famosa ketamina de 1 a 2 miligramos, y el becuronio, ¿no? Que es 0,1 por kilogramo de peso. Entonces, si tenemos rocuronio, yo simplemente les sugiero que tengan muchísimo cuidado. A pesar que esté intubado, el rocuronio, infusión rápida en bolo, puede producirte paro cardíaco. Sí, nos ha pasado alguna vez sin pensarlo, ¿no? O sea, piensas decir, no, lo voy a paralizar, pero tienes que ver qué tipo de patología es, qué tipo de cirugía le han hecho. No te puedes aventar a administrar por administrar. Y si le vas a poner rocuronio, tárdate un poquitito, unos segundos más, en ponerlo, porque lo que quieres es que se paralice, pero no agresivamente, sino paralízalo de la manera más cariñosa y pues empática, ¿no? Porque el paralizante ese es fuerte. El Rocuron es bastante fuerte. Tengan cuidado, nada más les digo, ¿no? Entonces, pero si no, ya tengo en la fase que ya está extubado el paciente y tiene mucho dolor, pues un bolito de morfina lento también, pues le ayuda bastante al paciente. Le ayuda, a pesar que tenga infusión de paracetamol, infusión de metamizol, algunos niños tienen el umbral bastante alto y un bolito de morfina les ayuda bastante bien. Así es, chicos. Bueno, un gusto. ¿Alguien más desea preguntar? Le estoy agradecido por sus preguntas, bastante buenas a todos. ¿Sí? Licenciado Yora, no, más bien nosotros le estamos bastante agradecidos por tomarse un poquito más de su tiempo para poder despejar las dudas que las colegas han podido escribir y expresarlo, ¿no? Como le vuelvo a decir una vez más, le felicitamos por su excelente ponencia, toda la información que nos ha traído, la verdad que para nosotros es nuevo porque no manejamos, bueno, en mi caso no manejo este tipo de pacientes y bueno, también felicitaciones por darnos las pautas, ¿no? Como por ejemplo cuando queremos sedar al paciente, cómo debemos fijar un tubo endotraqueal, qué insumos podemos utilizar, etcétera.
Muchísimas gracias por su participación y bueno, colegas presentes en esta masterclass, no se olviden que seguimos realizando cursos, diplomados y ya estamos próximos a aperturar el diplomado de colocación de catéter percutáneo con técnica ecoguiada. También vamos a aperturar por Tingo María un diplomado de colocación de catéter percutáneo con técnica ciega. Y hay que estar pendientes, colegas, de nuestras masterclass también, que estamos nosotros muy orgullosas y agradecidas de traer ponentes como el licenciado, que la verdad que nos aportan muchísimo. Muchísimas gracias, licenciado. Ruth, a ustedes una vez, me agradece solamente que este paquete que me has dado era bastante amplio, pero bueno, hemos tratado de resumirlo y lo importante es que al final, pues algunas cosas ya son parte del manejo de los pacientes cardiópatas, ¿no? Lo importante es buena volemia, buena perfusión, piel tibia, el paciente, pues la parte neurológica nos funcione bastante bien. ¿Sí? Un fuerte abrazo. Sí. Ok, Gracias. un abrazo. Gracias, Bien. gracias, colegas.